Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Muy buenos días, tardes o noches, según el tiempo de donde nos estás escuchando. Te saluda tu anfitrión, Ramón Elizondo, en tu programa, El Manso Cordero Podcast. Y llegando al episodio número 12, que hemos titulado ¿Por qué Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Verdad? Muchas de las veces nos pasa de que rezamos y como que nuestra vida sigue igual, nada cambia. Y ese es uno de los motivos por el cual muchas personas se convierten en ateas. No creen en Dios, no van a la iglesia y piensan que las cosas de Dios es solamente un cuento. Pero aquí estamos para enseñarles en estas teologías pastorales que Dios me ha dado esta misión humilde y muy bondadosa, llena de bendiciones, para nosotros adentrarnos y enseñarnos todo lo que se relaciona en las cosas de Dios, ¿verdad? Voy a traer antes que nada un ejemplo en el que yo vi en un programa en español que pasaban aquí en una de las cadenas de televisión en Estados Unidos, y era un programa de corte, hacían demandas y estaba el jurado y aparte estaba la persona que se encargaba de dar las decisiones. No voy a decir si era hombre o mujer, ¿verdad? A ese se le llama el jurado, pues más bien. Un día llegan unas personas y están ahí en una demanda. La señora estaba demandando a la parte contrincante diciendo que quería que le prohibieran a la hija de ella, porque había una custodia que compartían de una hija. Esta señora quería que se le prohibiera a la hija estar yendo a la iglesia católica. ¿Okay? Porque según ella, cuando la mamá que estaba haciendo la demanda era niña, fue abusada por su padrastro. Esa persona la abusaba sexualmente desde niña y duró varios años así. Entonces esta niña se acercaba a un altar de la Virgen a rogarle, a rezarle: Virgencita, por favor ayúdame, sácame de este martirio, estoy sufriendo, ayúdame. Y ella siempre, según ella contó, que le rezaba y que jamás la Virgen María le escuchó sus rezos, y que ya cuando ella tuvo la edad de adolescencia se logró escapar por la ventana y se fue. Desde ese entonces ella repudió y le tomó un odio a la Virgen María y no quiere saber nada de las cosas de Dios, porque según ella no le ayudó. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer nosotros, y yo me la hago también: ¿por qué razón, conociendo yo personalmente, y me consta a mí, porque las Sagradas Escrituras así lo están diciendo y lo están mostrando en los episodios, especialmente en el Evangelio de San Lucas, que la Virgen María intercede por el ser humano ante su Hijo Jesucristo, para que, si es posible, se conceda un milagro al mundano que está ocupando de algo o de alguna necesidad? En el Evangelio de San Lucas, ahí nos está mostrando, especialmente en las bodas de Caná, nos consta a nosotros, por medio de la lectura bíblica, que la Virgen María se convierte en una abogada nuestra, que nos puede ayudar en tiempos de turbulencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya sabemos todos que nacemos con la mancha original del pecado, ya somos pecadores. Y si no somos bautizados, lo más seguro es que nos vamos a ir al infierno, así de sencillo. Pero ya les dije anteriormente, no porque estés bautizado te vas a ir a la gloria, no. Hay muchos que están bautizados y están en el infierno. Es que hay que adentrarnos a estudiar las cosas de Dios para entender. Entonces, ¿qué sucede aquí? Según un niño, pues no tiene pecados. Un niño es como angelitos, ¿verdad? Por eso Jesús dijo una vez que el que no pensara como un niño no podrá entrar al reino de Dios. Tienes que tener un alma limpia, sin perjuicios de nada. Entonces, se considera que los niños son como angelitos. Si se mueren, se van directamente al cielo. Aunque sí, algún día yo les voy a traer un episodio para hablar de ciertas cosas del infierno donde se ha
comprobado que hay niños, pero es muy raro eso que suceda. Pero en fin, esta niña, ¿por qué razón la Virgen María no le escuchó a ella? ¿Qué pecado tan grande pudiera haber tenido la niña que no se le coincidió lo que le estaba pidiendo a la Virgen María en las oraciones? Por eso a ella le nació ese rencor, ese odio hacia la Virgen María. Damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, yo les voy a traer aquí y les voy a enseñar una situación que ustedes deben de conocer, y este episodio los va a adentrar, los va a educar y los va a preparar para que ustedes puedan entender por qué razones a veces Dios no concede las peticiones y las oraciones que nosotros hacemos, incluyendo si las hace un niño inocente que no tiene nada que ver con pecados, que no le debe a nadie nada. ¿Pero qué pasa? Pues aquí les va. Cuando una persona peca y se pasa toda la vida pecando, se muere, no se confesó, no hizo nada por arrepentirse, se va al infierno. Dios es bien claro en sus sagradas escrituras: aquel que no se arrepiente se va a ir al infierno. Y no solamente arrepentirte, sino también arreglar tus pecados para que sean sanados. Pagar, si es posible, tus pecados. Porque no necesariamente quiere decir que Jesús vino y se puso en la cruz y Él pagó por nuestros pecados, ya no tengo por qué yo pagar nada. Eso es una doctrina falsa. Se los voy a comprobar más adelantito. Que esa doctrina que ustedes han tomado es falsa, de que ya no tengo por qué yo pagar ningún pecado, ya Jesús pagó todo en la cruz. Esa doctrina, se los vuelvo a repetir, es falsa y se los voy a comprobar bíblicamente en un rato más. Entonces, la niña, sucede de que cuando una persona se muere y se va sin arrepentirse ni nada, cometió muchos pecados en su vida, esa persona tuvo hijos. Van a venir generaciones. Una generación es algo que tú heredas de sangre. Todos los pecados, nosotros heredamos el pecado de la mancha original, por eso estamos aquí en esta tierra, pagando las consecuencias. Porque venimos de Adán y Eva. Sus acciones nos hicieron sufrir y nos están haciendo sufrir todavía acá en la tierra. Somos herederos ya de una mancha, de una aberración a Dios. Nuestros ancestros, lo más seguro que los ancestros de esa niña, de esa señora, cuando era niña, cometieron muchos pecados y no se arrepintieron, y ahora esos pecados, el pecado acarrea maldición a las generaciones. Los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Jacob, cuando estaba buscando a su hijo José, el profeta de Dios, muy hermosa esa película, yo se las recomiendo, está en YouTube, se llama El Profeta de Dios, José, el profeta de Dios. Y son varios episodios, pero es una historia hermosa, bonita. Pues Jacob, su padre, le manda una carta al gobernador de Egipto, ignorando que ese mismo gobernador era su propio hijo, el perdido. Porque el gobernador, o sea, Yuzarsif el sabio, había creado una estrategia para retener a su hermano que venía de Canaán, de Galilea, a pedir trigo a Egipto, porque todas esas ciudades, todos esos países estaban en hambruna. Y José, el profeta de Dios, hijo de Jacob, defendió y puso a echar su plan para defender el hambre, que nadie tuviera hambre durante 7 años, ¿verdad? Pues los cananeas, los hermanos de José, o sea, en este caso las 12 tribus de Israel, fueron hasta Egipto porque pues sabían que ahí había trigo. Y entonces pues él, de alguna u otra forma, José el profeta, hace que su hermano se quede en Egipto para que sus hermanos paguen su penitencia, quede el mal con su padre y se haga una reconciliación. No les puedo contar mucho de esto ahorita porque si no vamos a perdernos el episodio donde estamos hablando. Total de que el padre Jacob, el profeta Jacob, le manda una carta pidiéndole al gobernador que libere a su hijo. Porque, como les digo, José el profeta hizo una estrategia para retener a su hermano como preso, ¿verdad? Entonces, Jacob no sabía que su hijo era el gobernador de Egipto. Pues le manda una carta diciéndole que por favor libere a su hijo. Y si no tenía compasión de él, el profeta Jacob le escribió y le dijo: si no tiene compasión de este viejo que ya está a punto de morir, le aseguro que sus 7 generaciones que vengan sufrirán el llanto y no lo podrán aplacar. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, que si ustedes leen el Antiguo Testamento se van a dar cuenta de que una maldición de un profeta es cumplida.
Porque un profeta, hagan de cuenta que es la misma voz de Dios, y lo que está sintiendo el profeta casi es lo que está sintiendo Dios. Son elegidos por Dios para mandar un mensaje, ¿verdad? De hecho, ese profeta Jacob le dio una maldición a un templo donde adoraban a una diosa falsa y se quemó en llamas como infierno, porque esa maldición llega sí o sí. Entonces, el pecado es lo mismo, acarrea maldiciones a las generaciones. La niña, esa señora que estaba en esa corte, no tenía culpa de lo que habían hecho sus padres, no tenía ninguna culpa. Yo a veces me pregunto, ¿yo por qué tengo que pagar los pecados de mis ancestros? Todo el mundo se hace esa pregunta. Entonces nosotros, de todas maneras, aunque no tengamos por qué pagar eso, nos han heredado la sangre de pecador. Por lo tanto, esas maldiciones van a seguir en las siguientes generaciones que van llegando de ese pecador que murió sin arrepentirse, hasta que no alguien llegue y pare eso. ¿Cómo? En una conversión, exorcismo si es posible, mucha empatía por las cosas de Dios, muchos rezos, oraciones de liberación, sanación, cursos bíblicos, qué sé yo, retiros, todo. Va a implicar a alguien que llegue y corte esa maldición para que las siguientes generaciones ya no tengan esa herencia de pecado. Por esa razón, esa señora, cuando era niña, no se le pudo hacer el favor porque estaba manchada. Ojalá y espero que Dios le haya concedido que este mensaje, como el que yo estoy dando ahora, se le haya llegado a los oídos de esa señora para que entendiera que la Virgen María no tuvo nada que ver. Estoy seguro que la Virgen María, ella escuchó todo lo que esa niña estaba sufriendo. Estoy seguro que ella no podía hacer nada porque la ley de Dios es así. ¿Sí me entienden? La ley era así y punto. Entonces ahí está ese ejemplo. Yo también tuve un ejemplo en mi vida personal, se los comenté en el anterior episodio, ¿verdad? Pero en fin, ya nos dimos cuenta al principio del episodio que si no nos están escuchando nuestras oraciones y nosotros estamos como limpios, como sanos, lo más seguro que hay una maldición de parte de nuestros herederos, de nuestros ancestros. Hay que cortarla, hay que entrar en conversión, sanación, cursos bíblicos, retiros, todo eso para cortar ese mal estrecho parado ante Dios, y ahora sí que Dios nos empiece a estar escuchando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a recordar aquí lo que debemos de considerar primeramente con respecto a esto de que por qué Dios no escucha nuestras oraciones. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, Dios promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. También en el anterior episodio les mostré en Mateo capítulo 5 que reparar y pagar el pecado cometido antes de presentar tu ofrenda en el altar o antes de rezar. No podemos llegar ignorando que odiamos a la suegra, que le robé a mi hermano la parte de la herencia, que robé en la tienda y no regresé lo que robé, que cometí adulterio, que le fui infiel a mi esposa. No podemos estar rezándole a Dios, cura a mi amiga del ministerio que está enferma, mientras nunca he perdonado a mi suegra. No se puede ser tan hipócrita, ¿verdad? Primeramente tienes, ¿qué dice el Padre Nuestro? Perdona mis ofensas. También yo perdono a aquellos que me ofenden. Entonces tú nomás estás rezando el Padre Nuestro de embalde, porque no estás perdonando a los que te hicieron daño. Entonces no puedes tú venir a pedirle, aunque tú estés en un ministerio, por ejemplo, o ya vayas a la iglesia, ay, cura a mi mamá, está muy enferma, cuando no has perdonado a tu novia que te fue infiel con tu mejor amigo, por ejemplo. No se puede. Entonces, según la Biblia, el pecado no confesado interrumpe la comunicación con Dios y va a crear una barrera en la relación con Él mismo. De hecho, puede obstaculizar la respuesta a nuestras oraciones, como se lo estoy diciendo. Tenemos que estar librados de cualquier deuda que nos esté impidiendo llegar a Dios. Tenemos que haber aguantado vara, en pocas palabras, perdonar y pedir perdón, pagar también cualquier pecado que debemos. Las deudas es lo mismo que el pecado. ¿Qué es un pecado? Es una deuda. ¿Qué fue lo que sucedió en el jardín del Edén? Al principio, Adán y Eva desobedecieron, se convirtió eso en un pecado. Ahora me deben un pecado, ahora van a tener que morir, ahora van a tener que sufrir en una deuda. Entonces,
hay deudas que no se pueden pagar. Por ejemplo, un aborto que te practiques. Ay, no, que yo estoy muy joven y que ahorita yo quiero darle vuelo a la hilacha y ver a ver qué novio me conviene más, a ver cuál me hace el amor mejor, que no sé qué. Tontería y media que las personas, las mujeres se ponen en la cabeza, ¿verdad? Y deciden mejor abortar en un caso de que salgan embarazadas y les vale gorro, no saben nada que es de Dios. Eso es abominación a Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, los bendijo en el jardín del Edén, ¿qué fue lo que les dijo? Multiplíquense, sean fecundos. No les dijo ahí, pero eso sí, no tengan muchos chiquillos, porque la vida está bien dura. No hay cómo mantenerlos. Cuídense, usen condón, usen pastillas, cuídense, ¿ok? ¿Dijo eso? No. Entonces, si algo que no dijo Dios y lo estás haciendo es aberración a Dios. Punto. No hay ningún pretexto barato. Dios no tiene la culpa de que tú no tengas dinero para mantener a tus hijos. Y de hecho, el próximo episodio que voy a hacer el 10 de mayo se titula Génesis 38. La abominación al control de natalidad. Y ahí me voy a conseguir a muchos enemigos. Me van a rayar la madre, me van a odiar. No me importa, porque todo lo que va a salir de mi boca sale de las Sagradas Escrituras. Al que estás maltratando va a ser a Dios. Al que le vas a hacer un mal gesto va a ser a Dios. A él, a mí no. Yo solamente soy un transmisor de su palabra, así de sencillo. Entonces, ese tipo de pecados, ¿cómo lo pago, Ramón, por ejemplo? Bueno, por lo menos empezarle a ofrecer a Dios, por ejemplo, penitencia a ese pecado que no vas a poderlo pagar ni aunque te diera 10 vidas más. ¿Cómo? Puedes ir, por ejemplo, te pones en ayuno 40 días y vas a las clínicas que practican aborto y rezas. Si no eres católica, pues reza lo que tú quieras. Y si eres católica, puedes rezar el Santo Rosario y la Virgen María. Te pones en ayuno por 40 días. El ayuno es más o menos hasta las 12. O sea, te levantas, no comes nada, ni bebas nada hasta las 12. Antes de las 12 tú ya tenías que haber estado en esa clínica rezando. Y si es posible, busca a las organizaciones que ayudan a las personas a llevarles folletos para hablarles de la importancia que es tener a su hijo, mensajes bíblicos y todo eso para que se les ablande el corazón a estas mujeres duras que quieren abortar y así lograr que no aborten. Te puedes comunicar con esas organizaciones para que te den folletos y al momento de que tú estás afuera de la clínica no te metas para adentro porque ahí te van a sacar, tienes que estar en un lugar público, ¿verdad? Porque ahí sí podemos estar y ahí tú, cuando van entrando esas personas, tú les das un folleto, qué sé yo, les hablas de Dios, estás rezando y lo más seguro que a lo mejor alguna se va a conmover su corazón y pueda que sí, con la ayuda de Dios va a decidir no abortar. Tú ya estás pagando ese aborto que tú te practicaste porque estás haciendo un sacrificio y un esfuerzo para defender a otras mujeres que estaban pensando como tú en aquel tiempo que tú abortaste. ¿Entienden? No se compliquen la vida. Hay pecados que ya no los van a poder pagar, pero por lo menos empiecen a hacer algún tipo de penitencia para que le muestren a Dios que están arrepentidos de ese pecado y reconocer que no vas a alcanzar a pagar ese pecado, pero que estás haciendo tu mejor esfuerzo. Yo les garantizo y les aseguro que Dios es tan misericordioso que Él va a tomar en cuenta tu esfuerzo que estás haciendo. Con que te agarre Dios en una conversión y esforzándote por seguirlo a Él, con eso tienes para salvarte, ¿sale? Entonces, así están las cosas, hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Tenemos que ver todos estos aspectos que yo les estoy enseñando aquí. Incluso, fíjense muy bien, aquí ya les voy a traer el primer versículo bíblico. La oración de quien se aparta de la ley de Dios. O sea, aquel que esté apartado de los mandamientos, que no respete la ley de Dios. La oración de quien se aparta de la ley de Dios es abominación. ¿Quién dice eso? Proverbios 28:9. Y vamos de pleno a darle lectura a las Escrituras. Proverbio 28, versículo 9. El que se niega a escuchar la ley de Dios, hasta su oración es execrada a Dios. ¿Qué es execrada? Execrada quiere decir condenada, maldecida, aborrecible, reprobada. O sea, en pocas palabras, abominable es lo que quiere decir también esa palabra, abominable, todo lo que acabo de mencionar. No es aprobada por Dios, porque estás alejada. ¿De qué te sirve estar rezando si no obedeces los mandamientos? De nada te va a servir. Por lo tanto, tus oraciones no van a ser escuchadas y vas a pensar que todo esto es un cuento. Entonces tienes que ponerte a pensar aquí. Te acabo de dar este versículo, yo lo considero el más importante. También hay otro de este episodio.
Aquí te está diciendo Dios que si tú no obedeces sus mandamientos, tu oración es en vano. En otras palabras, en castellano, en resumidas cuentas, si tú no obedeces la ley de Dios, o sea, sus mandamientos, lo que Él dijo, tus oraciones son en vano. Ese es un punto. Ahora, vamos a decir que tú empieces a obedecer, pero hay que pagar lo que ya debes. Yo en este episodio te voy a mostrar que nadie puede estarle ofreciendo a Dios cuando debes algo y no ni siquiera haces nada por pagar tu ofensa, tu pecado, qué sé yo. Les voy a mostrar que esa doctrina falsa que tienen muchos en su cabeza, que dice que yo no tengo por qué pagar ningún pecado, por eso Jesús se puso en la cruz. Eso está incorrecto, no les han enseñado bien y yo se los voy a mostrar bíblicamente aquí más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? La Biblia enfatiza que dejar el pecado, el arrepentimiento sincero, confesarlo y una conversión, o sea, cambiar de ser marioneta de Satanás a ser un discípulo y seguidor de Jesús, son los caminos para que Dios nos escuche, como lo dice aquí mismo más adelantito en Proverbios 28:13, y lo voy a leer aquí rapiditamente. Dice: ocultar sus faltas no conduce a nada. Sin embargo, el que las reconoce y renuncia a ellas, se hace perdonar. ¿Qué tal? Si tú reconoces tus faltas, Dios te va a perdonar. Como dice el Padre Nuestro: perdona mis ofensas como yo también perdono a aquellos que me ofenden. Es muy sencilla la matemática aquí, no es tan difícil. Llegar a Dios en cierta parte puede ser difícil, pero es el sacrificio. Jesús nos enseña que tenemos que sacrificarnos para llegar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Muy sencillo, la promesa de Dios para poder escucharte es cambiar tu corazón de piedra por uno de carne. O sea, pedirle a Dios que transforme tu frialdad hacia la caridad. Un corazón tierno, moldeable y receptivo a su voluntad. Y eso lo vamos a ver en el siguiente versículo bíblico, en Ezequiel 36, del 26 al 27. Y dice así: les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que cambien según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Ahí dice que cuando tú le pides a Dios, a Jesús, Él te va a ayudar a cambiar tu corazón y te va a dar las herramientas necesarias para que te adaptes a sus leyes y las pongas en práctica. Pero ahí es donde fallamos. Vamos y leemos los mandamientos y todo, pero no los ponemos en práctica. Nos sigue gustando la compañera del trabajo, sigo viendo pornografía, sigo maldiciendo al que se atraviesa en el camino cuando voy manejando, sigo robando en la tienda si se deja la tienda, sigo esto. O sea, no se puede así, no estás poniendo en práctica. Si le vas a pedir a Dios, trata de poner en práctica. Yo sé que una conversión no va a ser fácil, ¿verdad? No va a ser fácil, pero tenemos que empezar a remediar nuestro camino corrupto por la cual no estábamos al tanto de las cosas de Dios. Y es necesario antes de morir. Entonces, fíjense muy bien, para poder hacer esto hay tantos problemas y es muy difícil para las personas porque nosotros somos unos mundanos llenos de orgullo. No nos gusta que nadie nos humille. Ay, ¿yo cómo voy a dejar que me humille ese o esa? No, hombre. Entonces, la humillación es muy importante, especialmente cuando tú le estás pidiendo algo a Dios. En una oración, la humillación en el rezo es muy importante para que Dios te ayude. No puedes llegar a rezarle a Dios lleno de orgullo cuando no has arreglado las cosas con tus adversarios. Y tus adversarios también puede ser Dios, porque cuando tú cometes un pecado se convierte en tu adversario. Ya casi voy llegando a ese temita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros darle a Dios a mostrarnos y a venir hacia Él en una forma humilde? Humillársele a Dios y decirle: aquí me ves humillado ante tu nombre, ¿verdad? Vengo a pedirte esto, vengo a pedirte el otro. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, para que nos ayude a entender
esta situación de la importancia de la humillación en la oración, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7:14. Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Dice: y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven a sus malos caminos. Yo entonces los oiré, o sea, los escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahí nos está diciendo esta segunda de Crónicas que Dios va a escuchar a aquel que venga con un corazón humillado, que te perdonará desde el cielo y te va a ayudar a sanar. Pero si tú llegas en una postura de orgulloso a rezarle, eso no es válido a Dios. Tu oración va a ser en vano. ¿Ven cómo les estoy enseñando? Tenemos que orar con humillación, con un corazón humilde y arrepentido sinceramente. Y a la misma vez considerar que ya empezamos un proceso de pagar nuestras deudas. Ahorita ya casi voy llegando a otro pasaje bíblico muy importante de este episodio. Aparte de eso, tenemos que empezar a producir frutos que demuestren el arrepentimiento, como se los estoy diciendo. Ahí les voy a traer a Mateo, en el capítulo 3, versículo 8 al 10, para que ustedes se den cuenta que no nomás es ir a pedirle una oración, rezarle y ya. No, tienes que empezar a dar frutos para que pueda ser válida esa oración, ¿verdad? Y que Dios te escuche. Mateo 3, 8, 10 dice: muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir: Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham, aún de estas piedras. O sea, de aún de estos seres humanos con corazón duro. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, una conversión sin frutos de nada sirve. ¿Y cuáles son esos frutos? Lo que yo he estado mencionando en todo este episodio. Humillarte cuando estás rezando, pedir perdón por tus pecados, a la misma vez simultáneamente, porque hay pecados que no se pueden pagar de un día a otro, enseñarle a Dios en esa obra de penitencia que empiezas a remediar tu pecado. Hay pecados que no se pueden pagar, como ya lo mencioné, el del aborto. Más o menos así para que te des una idea. Cualquier otro pecado, ¿verdad? Date una idea. Si no se puede pagar, date una idea cómo tú pudieras remendar ese pecado. Hay muchas formas, y si no, pues en el canal de YouTube puedes escribirme, o puedes escribirme, si es posible, el canal principal de El Manso Cordero Podcast, que es Jeremías 33-3.org. En ese episodio siempre va a haber un lugar donde tú puedes comentar y todo eso, y yo te puedo decir más o menos qué penitencia podrías tú hacer. Yo no soy sacerdote, les recuerdo, ni obispo, ni diácono, ni nadie. Soy solamente un predicador a quien Dios le dio el llamado para compartir su palabra, porque se los mostré ya en los anteriores episodios, que a todo aquel que se le dé el don de conocer la palabra de Dios, tiene que compartirla, y hay de aquel que no lo haga. Esa es mi postura, ¿verdad? Porque luego alguien me dijo: ¿tienes permiso de la iglesia para hacer tú? Yo no necesito permiso de nadie. La misma Sagrada Escritura me está dando el permiso, no necesito el permiso de nadie. Es Dios quien me está dando el permiso, así que lo siento mucho por esas personas. Entonces, pedir perdón a otros, ¿verdad? Jesús enseñó en Marcos 11:25 que para ser perdonados por Dios y que Él nos escuche nuestras oraciones, primero debemos pedir perdón a quien nos han ofendido, a quienes hemos ofendido, como por ejemplo el Padre Nuestro, ¿verdad? Aquí en Marcos también 11:25 se nos está diciendo lo mismo. Ahora, como se los venía diciendo, ahora ya estamos llegando al final del episodio. Pagar por tus pecados antes de morir, para que no caigas en la cárcel, o mucho peor, en el infierno. ¿Ok? Entonces, aquí te voy a mostrar que es muy necesario empezar a pagar esos pecados, porque si no empiezas a remediar tus cosas, pues Dios no te va a escuchar. Tienes deudas, por eso tus oraciones no funcionan. Cuando tú estás rezando y ves que no hay respuesta, estudia, medita,
¿A quién le debo? ¿Qué hice? Entonces empieza una conversión, empieza a pagar. Entra a un curso bíblico, enséñate más cosas de Dios, vete a un retiro, por lo menos cada domingo a tu servicio, a la iglesia, a donde vayas a ir a tu religión, y empieza a conocer de Dios. Aunque no necesariamente todas las religiones dan la doctrina correcta, no necesariamente es así, ¿verdad? A veces hay unas cosas que no tienen sentido o que sí tienen sentido, pero ahí se los voy a dejar a ustedes a su criterio. Tenemos que pagar nuestros pecados, ¿ok? Para poder ser perdonados y que se nos escuchen nuestras oraciones. Aquellos pecados que no se pueden pagar inmediatamente, hay que empezar un proceso como ya se los mostré al principio o a mediados de este episodio. Entonces, aquí les voy a demostrar esa teoría. En este siguiente pasaje bíblico les voy a mostrar a todos aquellos con esa doctrina que ya no tengo por qué yo pagar ningún pecado porque ya Jesús se subió a la cruz y Él pagó por nuestros pecados. Es una doctrina falsa, esa idea. Vamos a decir que tú seas una persona que va a esta iglesia y que te enseñaron a ti, tú ya no tienes por qué pagar nada de tus pecados. Ya Jesús pagó por tus pecados. Él derramó la sangre por tus pecados. No tienes por qué ya pagar nada. Estás libre para irte al cielo. Es una doctrina falsa. Sí dice la Biblia que Jesús se subió a la cruz para venir a redimirnos. Él pagó por nuestros pecados. ¿Sí dice la Biblia eso? Claro que sí lo dice. Claro que sí lo dice. Tal igual como dice que aquel que cree en Jesús y tendrás vida eterna. También lo dice. Pero no obedecen a Jesús, y Jesús mismo dijo: muchos me dirán Señor, pero realmente aquel que obedece la ley de mi Padre logrará el reino de Dios. ¿Ven? Ahora acá, Jesús se subió a la cruz para pagar por nuestros pecados. Pero aquí en Mateo 5, del versículo 25 al 26, dice lo mismo, pero hay algo que no le pusieron la otra doctrina, esa falsa que les estoy diciendo. Y vamos a ir nosotros a leer este Mateo 5 y versículo 25 y 26. Fíjense muy bien lo que dice aquí. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encarcelen en la cárcel? En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Vamos a desglosar un poco más esto. Nos vamos a detener aquí poquito para más o menos explicarles en forma castellana. Lo voy a leer otra vez de renglón a renglón. Dice aquí Mateo 5, del 25 al 26. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. ¿Quién es tu adversario? Por ejemplo, si estás en una corte, tienes un contrincante, es tu adversario. Tienes una inconformidad. Te están demandando. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos en esta vida y pecamos, sabemos que vamos a ir al juicio de Dios. Ahí Dios te está demandando tus actitudes. Dios es el demandante y tú eres el que te vas a defender según tú. Por lo tanto, ahí, ¿quién es tu adversario? Dios se convierte en tu adversario porque desobedeciste a sus enseñanzas y a sus mandamientos. Él se convierte en tu adversario. Por eso aquí dice, trata de llegar de acuerdo con tu adversario. En este caso, toda cosa que tú hagas mal a una persona se convierte en un pecado. Por lo tanto, no solamente esa persona es tu adversaria, sino que también Dios se convierte en tu adversario porque Él es el que te va a enjuiciar. Si logras salir libre del juicio humano, del juicio de Dios no vas a lograr salir libre. Todo pecado que hagas va en contra de ese juicio y son malos puntos para ti. Y luego sigue diciendo, mientras estás en esta vida, yendo al camino de ese día de tu juicio, cuando tú mueras, que vas a llegar al juicio, trata de arreglar tus cosas con tu adversario. Tienes algo, a lo mejor lo más seguro fue un pecado que cometiste. Le robaste la herencia a tu hermana que dejó tu mamá y no se la diste, ya tu hermana se convierte en tu adversario. Ya le faltaste a tu hermana. Entonces trata de remediar ese tipo de cosas. Todo pecado
trata de remediarlo. No puedes llegar al altar o en tu casa a rezar cuando tú no le das la herencia a tu hermana que le robaste. No se puede eso. ¿Ves? Entonces hay que tratar de remediar estas cosas. Entonces luego sigue diciendo: ¿o prefieres que el juez te entregue a los guardias? O sea, sabemos que Jesús es el justo juez. ¿Vas a preferir que el día de tu juicio Jesús te entregue a los guardias? ¿Quiénes son los guardias? En este caso conocemos nosotros que son los ángeles de Dios. ¿Prefieres que Él te entregue a los guardias para que te encierren los guardias en la cárcel? ¿Prefieres eso? Si no te pones de acuerdo con tu adversario y arreglas tus pecados y los pagas y los remedias, va a haber un juicio. Y dice aquí que ese juez te va a mandar a la cárcel, les va a ordenar a sus ángeles, o sea, a sus alguaciles, que te metan a la cárcel. Y aquí sigue diciendo el pasaje bíblico: en verdad te digo, dice Dios, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Ok? Este mismo versículo bíblico es muy parecido al episodio del purgatorio que voy a hacer un día. Para aquellos que no creen en el purgatorio, les estoy adelantando. Se los voy a traer y se los voy a comprobar bíblicamente, y este pasaje lo voy a volver a repetir. Por lo tanto, este pasaje le queda muy bien también a este episodio. No puedes tú andar pidiéndole a Dios cosas, por ejemplo, déjame entrar al reino de Dios, por favor. No. ¿Si acaso te pusiste de acuerdo con tu adversario, arreglaste lo que debías, el pecado que hiciste lo arreglaste, nunca te arrepentiste, o lo arreglaste más o menos, todavía debes, pues te vas a la cárcel, ¿verdad? Sabemos que en el cielo no hay ninguna cárcel, ahí nada manchado entra en la Nueva Jerusalén, dice el Apocalipsis, nada manchado, tiene que estar 100% puro. El infierno no es una cárcel para que vayas a cumplir una penitencia, ahí es una cadena perpetua. Nos está diciendo este último pasaje que yo les leí, que hay un lugar donde vas a pagar una condena. Cuando ya hayas pasado un tiempo ahí sufriendo, ahora sí ya estás libre para irte al cielo. ¿Ven cómo son las cosas? Bueno, pues espero que les haya sido de provecho todo este episodio, muy beneficioso para que no te pierdas ni en el camino cuando andes en esta vida, ¿verdad? Y más bien te pongas a estudiar de una vez las cosas de Dios. Y miren, yo les voy a recordar algo, más bien se los voy a dejar de tarea, ¿ok? Para que vayan y mediten estos pasajes bíblicos que les voy a anunciar a continuación. El pecado obstruye la oración, dice el Salmo 66, 18. Si decido pasar por alto mi maldad, el Señor no me escuchará. Esa es su tarea. Apréndanse ese Salmo 66, 18. Si decido pasar por alto mi maldad, o sea, si no me arrepiento, no reparo mi pecado, el Señor no me va a escuchar mis oraciones. De entrada, esa es su tarea, para que se lo graben ese salmo y se lo lleven toda la vida. También dice Isaías 59, 2, que la iniquidad separa a las personas de Dios. La iniquidad quiere decir estar patrocinando el pecado, ¿verdad? Estar haciendo maldad. Te va a separar de Dios eso, y tus rezos no van a hacer nada, van a ser en vano. Analicen el Padre Nuestro que se encuentra en Mateo 6 y Lucas 11. Léanlo, recítenlo bien y pónganlo en práctica. No nomás lo recen cuando van a la iglesia o cuando en la casa, o que se pongan en práctica. Esa oración es la oración más importante que Jesús nos dejó. Es una oración que tiene mucho, tiene una bendición, y es como si fuera una oración de exorcismo. Entonces, pónganse a meditar esta tarea que yo les acabo de dejar, estos pasajes bíblicos, 2 y aparte el Padre Nuestro, para que ustedes se vayan adentrando. Y ya saben, si Dios no me escucha mis oraciones, es porque lo más seguro que tengo deudas pendientes con alguien, y más que nada con Dios. Cuando tú arreglas las cosas pendientes con la persona a quien le dañaste, se lo hiciste mal, tú ya estás poniéndote en paz con Dios. ¿Sale? Bueno, le doy muchas gracias a Dios por permitirme hacer este episodio, mandar este mensaje muy importante para que las personas se adientren y conozcan cómo funciona una oración y por qué Dios no nos escucha nuestras oraciones. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, los colme de bendiciones y les dé mucha sabiduría y entendimiento en su palabra. Amén.